Javier Rebolledo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buenos días, Hola, muchas Javier. gracias por la invitación. Hola, hola. Hola. Periodista muy reconocido, de hecho acá, por ejemplo, Sotelio dice, Javier Rebolledo, excelente. Hace poco lo vi en Instagram en videos con extractos del botón de nácar, aunque es un tema distinto al de hoy, se agradece siempre su trabajo de investigación. Gran rol te toca ahí cumplir en ese Me sacaron a colación a Patricio propósito Guzmán. de la Evelyn Matei. De lo que dijo la Evelyn Matei, empezó a aparecer También. ese extracto. Sí, que mucho. mucho. Slimming lo... Sí, fue también Luis lo tiró. Slimming Él que partió. dijo que después de leer tu libro, él había entendido, Cambió de porque viene perspectiva. de una familia derecha y había comprendido mejor la dimensión. Sí. ¿Qué se Qué siente bueno, qué siendo bueno. periodista que te digan una cosa como esa, tan importante No, también, es ¿no? súper bueno, es como el alimento para uno. Como si el trabajo no genera, digamos, interés, uno se siente un poco que está haciendo algo, digamos, no muy fructífero, pero en este caso es todo lo contrario, así que fantástico. Muchas gracias, Luis Slimming. Sí, muchas gracias y se agradece que el trabajo periodístico tenga esa importancia. Finalmente eso es, para eso hacemos periodismo. ¿Y cuál fue la motivación entonces para hacer este libro? Que es un libro bastante controversial, ha sido de hecho presentado de esa forma por Editorial Planeta, que está detrás, ¿verdad? Una de las editoriales más grandes de nuestro continente. Y es un libro que hace una investigación específicamente sobre dos personas, ¿no es cierto? Dos padres que fueron acusados falsamente de abuso. De abuso sexual contra sus propios hijos. Sí. Entonces, claro, es tremendo. ¿Y qué te motivó a hacer este libro? Lo que me motivó fundamentalmente es lo mismo que me motivó a las violaciones de los derechos humanos en dictadura. Es decir, darme cuenta de que, contrario a lo que yo pensaba originalmente, existía y existe una violación sistemática de los derechos humanos de la infancia de parte del Estado, de los tribunales de justicia, en este caso de familia y en la parte penal, disfrazado de protección de menores, disfrazado de la protección de la infancia. Un alejamiento se está produciendo masivo, sin vuelta, respaldado, digamos, en cifras y en la ausencia de cifras, porque también hay que decir que este es un tema, el tema de infancia profundo, es un tema que no le interesa a nadie, digamos, o que interesa muy poco, o que ha costado mucho que vaya generando algún interés. Yo empecé a cubrir este tema el año 2002, cuando partí en 7+7 con Mónica González, y después lo dejé intermitentemente por las violaciones de los derechos humanos en dictadura, justamente por el poco interés, en parte, que generaba de la ciudadanía, si tú quieres, el tema de la infancia. Y ahora me encontré con algo parecido, con una situación parecida, fíjate, que está ahí escondida en los tribunales de familia, que lo saben todos los funcionarios de los tribunales de familia, consejeros técnicos, organismos colaboradores, etcétera, pero que están dejando pasar en el fondo para no meterse en más problemas, para no generar o verse en un caso de Lizeth Villa o un caso controversial, etcétera, están dejando Pero que no esto pase. entiendo muy bien, porque yo no he leído el libro, así que Ya, no está podría entrar en más detalles, pero sí leí lo que nos mandaron de prensa. El dossier El que nos dossier. mandaron, que es bastante largo, digamos, tiene hartas láminas donde da cuenta más o menos del trabajo investigativo. Entonces, no entiendo muy bien cómo contar dos casos en que fueron falsas las denuncias podría ser complejo y lo comparas con Lizeth Villa, porque de hecho también está comparado adentro del dossier. No entiendo mucho la comparación, No, claro, porque que Lizeth Villa es una niña que murió, digámoslo para quienes no lo saben, Sí. ¿verdad? En un hogar del Sename, ¿verdad? De una manera bien tremenda, una niña que fue abusada una y otra vez, violentada por el Estado, ¿verdad? Hasta que termina muerta. Claro. Entonces, Te lo claro, explico. ahí hay una infancia realmente vulnerada. Acá es una historia distinta. Te lo explico. Claro. Porque, como tú dices bien, no lo has leído todavía, pero te voy a explicar un poco. Efectivamente, hay dos casos que están tocados, cada uno tiene, no sé, 90, 80 páginas, se tocan alrededor de 20, 25 casos más dentro del libro, digamos. Uno toma una muestra, digamos, pero además Claro. hay un análisis de cifras, digamos, que se solicitan. Uno no puede, digamos, tocar todos los temas o 500 temas o 1000 casos, porque es imposible y da para hacer, no sé, 3, 4, 5 libros probablemente, y se aleja de la investigación periodística. Pero lo que yo obtuve como cifras es que se produjo una explosión de denuncias de abuso sexual infantil en contra de padres provenientes de madres en situación de conflictos
muy grandes previos. Es decir, te explico, la denuncia de abuso sexual no se genera cuando una madre va, no sé, llega corriendo con lo opuesto al servicio de urgencia a decir que su hijo, su hija le comentó un abuso sexual. Son causas que llevan 3, 4, 5, 6 años de conflictiva muy fuerte, donde abogados descubrieron que en el fondo esta es una estrategia que gana juicios, que paraliza juicios donde hay conflictiva de lado y lado, es decir, donde se están peleando y agarrándose a muerte padres y madres, y donde donde el último golpe, digamos, o la estocada final es poner una denuncia de abuso sexual que paraliza toda la discusión anterior. Ahora, las cifras, si tú le preguntas al gobierno, al Estado, al Poder Judicial, te van a decir que lo tienen ni siquiera separado por intervinientes dentro de una causa. No lo tienen separado, no lo saben. Lo que saben es que hay una explosión de denuncias de abuso sexual infantil en contra de hombres, donde los distintos actores, el defensor penal público, por ejemplo, abogados, líderes, digamos, de organizaciones de abogados de familia, señalan que los padres son los que están hoy día acaparando de esos hombres, de ese universo de hombres que se retrata en el libro, son la mayoría de los casos. Para que te hagas una idea, el 2018 fueron 8.000 hombres denunciados formalizados por abuso sexual infantil. El 2019, 12.000, después el 2021 salta a 13.000, después 2022, 19.000, 2023, 21.500, 2024, 22.500. En los últimos 6 años van 107.000 casos, de los cuales el sobreseimiento temporal y el archivo provisional de la causa llegan aproximadamente al 60%, que es un escándalo, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque estas causas muchas veces no tienen prueba y son, como digo en el libro, interpuestas con una razón instrumental. Y eso se han dado cuenta todos los actores de que tiene atochado tiene atochado el sistema, y las verdaderas causas, que son las importantes, evidentemente por una cuestión... Todavía no veo cuál es el parangón con Lisette. Todavía no llegaste a eso. Todavía no me lo estás ves. dando cifras Ya. que no me parecen cuando tú extrañas. cuando tú alejas a un niño de uno de sus dos pilares, que es su padre o su madre, lo que sucede en estos casos es que se declara automáticamente el alejamiento del padre del hijo con la mera denuncia, porque estamos custodiando un bien que es fundamental. Siento que es la indemnidad. No está poniendo en duda ese bien fundamental, ¿no? Supongo. Exactamente, por eso te lo estoy explicando y por eso se produce. El tema es que los organismos técnicos se dan cuenta desde el comienzo de que esta cuestión es instrumental, porque dicen, a ver, acá hay 4 o 5 años de pelea. A ver, juez, ojo, el niño no presenta indicadores de abuso, ojo, el papá tampoco presenta indicadores de abuso, pero este niño es parte de un problema adultocéntrico, de una pelea. Traspasémoslo al sistema de Sename, digamos, de organismos colaboradores, a un programa en reparación en maltrato grave. Y hoy se produce el secuestro del Estado, porque ese papá, antes de obtener, digamos, ese diagnóstico, ha pasado 6 meses, y ese niño, esa niña ha pasado 6 meses sin su padre. Después de eso hay una lista de espera de 1 año. Después de eso, el organismo técnico, en este caso el PRM, se toma 1 año, 1 año y medio, y desde el comienzo establece un alejamiento del padre unilateral, donde no puede tener el más mínimo contacto. Y lo que se rompe, es el vínculo entre el padre y el hijo de forma irreparable. Eso es lo que se está hoy día observando. Y esos niños y esas niñas tienen que hacer el ejercicio de entender primero que su padre los abandonó, tienen que matarlo en vida, que es su primer funeral. Después, cuando crecen, se dan cuenta de que fueron muchas veces instrumentalizados. El segundo funeral, matan primero a su papá, después matan a su mamá. Según los especialistas que están en el libro, quedan huérfanos de padre y madre, con el padre y la madre vivos, por una pelea entre adultos, donde finalmente lo que se busca es ganar un juicio y se termina pero aquí, quitando toda posibilidad de tener un padre y una madre. Esa es una violación a los derechos humanos graves. Simples, para ponerlo en rasgos bien simples. ¿Quién es el culpable de esto entonces? ¿Un sistema perverso que no se da cuenta de que... Porque, a ver, aquí las personas no son buenas y malas siempre, pero los que estarían utilizando esto entonces son los abogados.
son los estudios de abogados, así como hay hombres que acusan a las mujeres de ser alcohólicas, locas, no, y a causa de muchas mujeres también, les claro. quitan a los hijos. Por supuesto. Pasa lo mismo. Yo tengo una pregunta. Es complejo es súper complejo Hace lo rato. que Súper estás complejo. aseverando. Es súper Sí. complejo. Sí, me parece muy complejo. Súper complejo, Es sí. complejo. Yo te entiendo, Javier, de que hay un problema. Y yo lo comparto y creo que hay un abuso, creo que la justicia ahí no está procediendo de la manera en que uno espera, ¿cierto? Exacto. Y eso está marcado en la evidencia numérica que tú entregas. Pero ahora, en términos de la construcción del libro y después en lo que viene, porque cuando uno lo termina de escribir, deja de ser dueño. ¿Cómo te resguardaste y de qué manera tú, ya con el libro publicado, piensas de que los testimonios reales que tú entregas ahí, que no los voy a poner en duda, que son verídicos, no pueden ser mal utilizados, ¿cierto? Por aquellas personas que verdaderamente cometieron abuso para tratar de justificarse. ¿Me entiendes? Lo que pasa, puede claro, pasar, ¿eh? Puede por pasar supuesto. mucho eso. Para decir, miren, yo soy inocente y acá hay un libro que muestra otros casos como yo. Claro. Y eso puede no ser verdad. O sea, echa la regla o lo que sea, echa la trampa. Exactamente. ¿Cierto? Estamos siempre, digamos, todos los seres humanos en constante evolución y sometidos, digamos, siempre a autofiscalizarnos y a la fiscalización externa. Digamos, eso es parte de vivir. Y lo que tú dices es algo que yo no te puedo decir, no va a suceder. ¿Sabes qué? Cero posibilidad de que suceda. ¿Qué es lo que busco yo, te puedo decir, con el libro? Es que las causas reales de abuso sexual, donde sí llega la mamá con lo opuesto a denunciar que su hija o que su hijo fue abusado sexualmente, se investiguen y no tengamos hoy día el nivel de atochamiento del sistema con PRMs que tienen que esperar un año para que un niño con un caso real sea atendido por abuso sexual. Porque desde el punto de vista sexual, si un niño o una niña no es atendido hoy día, como sucede en los PRM durante un año, no pasa nada porque es una mentira, en el caso de la falsa denuncia. Pero ¿qué pasa con ese niño que está o esa niña que está al lado de este niño que es un caso real? Ese niño se demora un año. El sistema recién en atenderle, en darle una... Entonces, ese es el sentido del libro. Ahora, ¿puede pasar lo que tú dices? Claro. Parte de Sí. vivir, digamos, de Sí. la vida. Los testimonios del libro son desgarradores. Y tú tienes buena pluma como periodista y logras retratar justamente esa tremenda injusticia de padres acusados injustamente. Entonces, esta parte del libro yo lo entiendo y creo que cumple muy bien ese propósito. El problema desde las ciencias sociales siempre es la de cuán representativo son esos casos. Porque son dos opciones, para ponerlo en términos burdos. Que estos casos son las manzanas podridas, las excepciones. O estos casos son el punto del iceberg. ¿Ya? Y al final, simplemente leyendo los casos, no hay forma de saber cuál es. Y tú dijiste que acá hay un problema sistemático. Claro. Y eso va a ir más allá de los casos individuales. Entonces, quería preguntar, ¿qué es lo que te hace pensar que esto es algo sistemático y masivo y no es simplemente un par de casos aislados? Primero que hay, digamos, 107.000 casos de los cuales los principales actores dicen que son la mayoría casos de padres. Pongamos que no son la mayoría, que son, de estos 107.000 son 50.000, 60.000 en los últimos 6 años. Eso en 12, 18 años son 150.000 niños. Todos esos niños pasan por el sistema de familia y están en una lista de espera hoy día, pero gigantesca, para poder ser atendidos. El 60% y más del 60% de esos padres que son primero acusados en familia, después pasan a la parte penal. Y en la parte penal, en virtud de la ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos del año 2019, que está muy bien porque a veces las develaciones llegan 30, 40 años después, esos mismos padres que tienen una causa gigantesca de 5, 6 años de conflictiva, que lo sabe todo el sistema, que esta denuncia de abuso sexual fue la última de una larguísima pelea entre dos adultos que se dijeron de todo antes de poner la falsa denuncia de abuso sexual, esa persona en la parte penal, hoy día en virtud de esta ley, está obteniendo un sobreseimiento temporal de un archivo, no la inocencia. Eso hace que con ese cartón, ese padre no pueda ir a un tribunal de justicia y presentar una querella por denuncia calumniosa porque no le alcanza el estatus. Entonces, en cambio, queda con un papel de sospecha en tribunal de familia, Sí, que si llega él a presentar una querella por denuncia calumniosa, No podría. es muy probable que le aparezca una segunda denuncia o una nueva delación y se desarchiva la causa. Entonces, la casuística, ¿qué es lo que dice?
que estos padres, una vez que son revinculados con sus hijos y que el PRM, tal como el organismo que al principio tomó el caso y dijo, ojo, que lleva 5 o 6 años esta causa, ojo, que hay un ganancial, que hay una causa de dinero detrás primero, que partió, que esto es por plata, por bienes, ojo, ese PRM llega exactamente a la misma conclusión del comienzo, pero después de 1 año y medio de haber trabajado, ya ese, en el caso, revincula al padre y en la parte penal le dan solo un sobreseguimiento temporal. Entonces, la cifra real, si estamos hablando de las falsas denuncias, te das cuenta lo difícil que es real llegar a mí Asumiendo me que la pasa- parte a mí- penal es la perdona. equivocada y la parte civil no. Porque hay un punto súper importante acá, que al final la parte penal tiene una vara bien alta, es decir, como ya, para condenar a una persona tiene que haber así unas pruebas contundentes. Y estos casos son súper difíciles de comprobar justamente porque... es más los alta la únicos vara en testigos- familia, es más alta la vara en familia, Entonces- que en penal. Claro, aquí no Entonces, estamos hablando de justamente si penal está- Versus civil, Bueno, no, hay, perfecto. no hay una Es demanda por familia. dinero. Claro. es Y familia. es mucho más difícil, perdona, yo tengo casos muy cercanos y teniendo casos muy cercanos, quiero cuestionarte algo. Dígame. Porque es lo que dice justamente Nicolás Palacio acá. Poner ojo, perdona, uy, se me perdió el que lo decía otra persona para no decir, aquí está. Hay padres y madres denunciados falsamente en tribunales de familia. El motivo de la denuncia cambia por género, es decir, el abogado o abogada que se dedica a hacer juicios de familia, a ver, esto es como conocido a nivel país, lo que se dice generalmente es que a los hombres los acusan, ¿no es cierto?, de abusos y a las mujeres las acusan de locura, comillas, ¿no? Como ser curadas, no ser estable emocionalmente, que no le alcanza la plata, que le gusta mucho salir, esas son las cosas. Claro. Y se usa indistintamente para los dos lados, siendo siempre los niños y las niñas las víctimas, acá. Entonces, ¿por qué a ti te llama la atención más esto y según tú pasa más que lo otro? ¿Tienes las cifras para Sí, hacer lo esa que pasa es que comparación? la UNICEF viene estudiando este tema, Alejandra, desde hace mucho tiempo. ¿Cuál? Los ¿Solo ci- este? ¿Solo el de, No, no, de no, los no, abusos no, no, falsos? no solo el de los abusos, también el de la violencia en contra de los niños y de las niñas. Y adivina quiénes son las personas que violentan más a los niños y a las niñas en términos psicológicos graves y físicos graves, según la UNICEF, que lo viene estudiando desde el año 90. Asumo que las mamás que son las que viven con ellos. Exactamente, generalmente. exactamente. Claro. Llegaste a la conclusión correcta. Y respecto, ¿cierto? Es que es bien pero lógico pero también, po. pero ¿te parece bien? No me parece bien Ya. nunca que los niños se utilicen. ¿Cierto? Jamás. Ya. Pero no me parece bien en ningún ¿No caso. te parece extraño O sea, porque son estamos más cuidadosos? partiendo desde que los derechos que deben ser resguardados son de los niños y las niñas. Exactamente. Y acá hay un sistema que les falla. Y eso, en eso estamos todos Estamos de acuerdo. todos de acuerdo. El problema acá es que yo siento que tú tienes un sesgo de género. No, no Porque tengo un tú sesgo eres de hombre género. y por lo tanto estás Yo escribí defendiendo a los hombres yo en tu escribí El libro. despertar de los cuervos, Alejandra, donde visibilicé el tema de las mujeres y de la violencia sexual en los centros de tortura y escribí que no estaba visibilizado Sí, porque las perfecto. violaciones eran muy Te comunes. estoy preguntando por este No, libro, es que no tú por el dices que otro, tengo un pero- sesgo de género, En no este podría. libro, Ah, en este Javier, libro. si yo creyera que tú eres Ya. una persona que tiene Ya. un sesgo de No, género en no, la no vida, tengo- no tengo un sesgo de seguramente género. no estaría acá No, sentado. y no tengo un sesgo Por de eso- género, te lo por eso explico. está- perdona, te estoy entrevistando como Sí, entrevistadora está y te bien. estoy preguntando por qué Y yo este te tema respondo. es el que te parece más Yo te grave respondo. versus Yo otros te que sí respondo. tienen cifras. Te lo respondo. Pero sí, pero déjame preguntarte. Es que ya me lo he preguntado Como el dos veces. 80% de hombres que no pagan la pensión alimenticia. Mira, te voy a decir una cosa. En el año 2012 se hizo la primera encuesta en niñas y niños en Chile respecto de abuso sexual infantil por la UNICEF, ¿ya? Que se entrevistó a 1.650 niños en 6 regiones del país de distintos estratos sociales. Ujú. Las principales personas abusadoras sexuales, para que me entiendas que no tengo un sesgo de género, son los hombres, ¿ya? Y las principales abusadas sexualmente son las niñas, ¿ya? En primer lugar, tíos. En segundo lugar, vecinos. En tercer lugar, y sigue, suma y sigue hasta abajo. Pero ¿sabes qué? Y esto no quiere decir que no hayan existido casos y que no existan casos graves, como el caso de Catherine Salós ni otros, pero ¿sabes que estadísticamente, desde el punto de vista estadístico, ni padres ni madres, y hay que ser justos, ni padres ni madres figuran estadísticamente como abusadores sexuales de sus hijos versus esta cifra que estamos viendo en tribunales de familia, y eso está destruyendo familias. Entonces, si tú me preguntas por qué me interesa por los niños y por las niñas, no por el sesgo de género. Por eso yo te pregunto, perdona, Hassan, ¿puedo seguir o vas a seguir tú? Dale, nomás. Por si acaso Que me no ha ha hecho- hablado No, Hassan, que casi no me ha Hassan preguntado. quiere hablar. Sí, por eso le estoy preguntando.
No, yo sigo preocupado de estos casos que están en tribunales donde llega la manta a la duda. Porque está asumiendo que esas personas, esos padres, son todos inocentes. No estoy asumiendo que sean todos inocentes. Estoy asumiendo que no existe un sistema estatal que pueda hoy día discernir eso. No, Porque estoy de acuerdo, pero si eso tú es- tienes 6 meses de un diagnóstico, después tienes 1 año de lista de espera y después tienes 1 año y medio de atención para llegar, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, a que no existía tal abuso, entonces yo te digo, ¿quién le devuelve esos 4 años de infancia a una niña o a un niño sin uno de los 2 pilares fundamentales que construye su identidad? Cuando ellos llegan a la conclusión que no hubo un abuso, lo que están diciendo en realidad es que no se logró comprobar ese abuso. Otra cosa es que realmente nunca ocurrió. Entonces es bien difícil de saber. Es súper cierto, lo que cuenta es algo conocido a nivel mundial. Hay una gran película, La cacería. ¿no está? ¿Capturar los Friedmans? Que es como de los 80. Sí, pero ese es del otro justamente- lado, sí, pues terrible. Sí, que es pero es justamente esto, que hay momentos en que hay una locura colectiva en las instituciones de persecución penal donde van más allá del caso porque tienen tanto susto que empiezan entonces a presionar a los niños a denunciar. Y por supuesto, en los casos cuando son de mucha conflictividad entre madre y padre, los incentivos están puestos, para ponerlo en ese lenguaje más frío, los incentivos están puestos en instrumentalizar, en inventar, en hacer que los niños inventan. ¿Ya? Entonces es una realidad. El problema es que es súper difícil saber cuántos de estos son casos y solamente porque una persona sale libre del sistema judicial, que dicen como esta persona no se pudo comprobar, no es la misma cosa que decir que el niño mintió. Entonces yo entiendo que estos casos son un tremendo problema, pero no me ocurre un sistema que podría investigar eso y no me atrevería a decir que hay un tema sistemático de niños mintiendo. Es que no son los niños, Hassan. Son las madres generalmente las que entregan el testimonio en estos casos. Ya. Son generalmente las madres. Y justamente por la falta del testimonio de la niña y del niño es que estos casos se caen. Y a lo que yo apunto fundamentalmente es que hoy día los jueces y las juezas de familia saben, y estoy hablando, ojo, de nuevo te digo lo mismo, porque lo he repetido varias veces, pero Ellos saben lo que pasa. no son causa en que llega corriendo la madre con el niño, con las chancletas con la bata a levantarse, sino que son casos que llevan una pelea donde tú ves que hombre y mujer se han dicho de todo en esa causa. Y se han hecho de todo, desde quitar el auto, desde denuncias de negligencia, donde la última carta Es y la que paraliza todo, y eso lo sabe todo el sistema, y reaccionan exactamente igual como si fuera y Pero exactamente ¿cuántos igual. ¿cuántos de los miles de casos que estás citando son ese tipo de casos, dirías tú? O sea, según los actores del sistema, digamos, porque no hay cifras de esta cuestión. Sí, eso Defensor justo. penal público, presidenta de la agrupación de abogados de familia, etcétera, son la mayoría, y lo peor es que son cada vez más. Y no se puede parar porque ya un abogado o una abogada o unos abogados se dieron cuenta de que, como muchas cosas, esto funciona. Paraliza toda la pelea anterior que se estaba dando, digamos de 5 o 6 años de conflictiva de quién se queda con los cabros chicos, que es además una violencia en contra de los niños, ojo, de padre y madre, donde esta última denuncia paraliza todo. Y hay casos de mujeres también, fíjate. Y el sistema es extremadamente machista. Yo tengo casos de mujeres donde, por ejemplo, bueno, no fue de abuso sexual, pero el caso de la jueza Tala, por ejemplo, o el caso tengo otro caso de una mujer neurodivergente que fue falsamente acusada, y el tribunal se dio cuenta, pero ella era neurodivergente, entonces el tribunal la ve y le dice: tú eres una mujer, pero no cumples con las características típicas de una mujer, así que a ti te voy a alejar, te voy a dar los derechos del hombre, y a ti, que eres un hombre, pero que te pareces más a un hombre convencional, te voy a dar los derechos de la mujer. ¿Sesgo económico descubriste también? En También, términos sí. de las denuncias que se hacen, También. de clase. Porque eso es lo que más vemos. Sí, po. O sea, lo que más vemos que son niños pobres que se quedan viviendo en el Sename porque Ad uno de eternum. los padres no tiene interés en tenerlo y el otro no tiene capacidad de tenerlo. Y en vez de dejarlo con la abuelita o no sé qué, o nadie se quiere hacer responsable también de la familia, terminan en el sistema, digamos. Y eso es lo que más se ve. sí, y estos eso organismos es que peor. cachan eso que tú estás diciendo, que es que en el fondo
acá hay una pelea entre adultos, pero como hay que proteger los derechos de la niña y del niño, lo que hacen es que dicen, ¿sabes qué? El niño tiene buena relación con la madre y hay que alejar al presunto agresor inmediatamente. Entonces, estos organismos lo que no quieren es que esos niños o niñas caigan al cename. Entonces, elevan la calidad de la categoría de uno de los dos, en este caso de la tenedora responsable, de la madre, y dejan al niño, digamos, en posesión. ¿Y cuál es de el ella. rol que tienen los jueces y las juezas ahí? Yo francamente, porque yo aquí veo un rol nefasto de abogados y abogadas de familia, y que conozco millones de casos, que termina siendo más bien un negocio en vez de Un ser negocio. algo Sí, que... gigante. Y que están trabajando con niños y como que también eso lo olvidan. No importa nada, no le importa nada, Alejandro. Porque estos casos no son de gente que sea pobre, lo que tú estás contando. Sí, hay uno de una persona muy pobre. Pero los dos Rodrigo principales. Sí, el segundo principal, que es de Rodrigo Saavedra Cono, es de Laja. Y fíjate que toda esta cuestión, como todos estos casos que yo nombro, que son muchos más en el libro, todo parte en familia. Esa es como una hipótesis del libro, que estas son conflictos que parten por cuestiones que no se pudieron solucionar. Y Rodrigo Saavedra Conos es una persona muy humilde, muy pobre, que fue denunciado primero en familia porque no pagaba la pensión de alimentos, no la quiso pagar y le pusieron una denuncia de abuso sexual, y su mamá, que era de Laja, se tuvo que venir pero con lo opuesto y lo acompañó durante 3 años y medio, él yendo a verlo a la cárcel, siendo que ella no tenía ningún contacto, ninguna red acá en Santiago, hasta que apareció la hija de Rodrigo Saavedra Conos, ya mayor de edad, para decir, ¿sabes qué? Yo soy virgen. Y el Servicio Médico Legal había señalado que ella había sido desflorada en fecha no reciente, y esa es la principal causa por la cual él se fue preso 3 años y medio. El Estado pero nunca le devolvió nada. Por eso te insisto, esa es una falla del Estado. Estamos aquí frente a una falla Del estatal. Del Estado, porque Que cuando caras uno- de palo cuando- siempre van a existir. Exacto, como Sí, que cuando uno lo obvio. lee, o sea, claro, como dice Hassan, ¿cómo el sistema se hace cargo de esto? Esto va en contra del Estado. O sea, abogados frescos van a existir siempre. Jueces y juezas malas van a existir siempre. Personas macabras que pueden utilizar así la vida de sus propias hijas e hijos, lamentablemente también van a Existen. existir siempre. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo como Estado de esto? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que los niños y las niñas no sean las víctimas de todo al final, siempre? Yo creo que hay una parte que, bien tú dices, digamos, que es una cuestión sistémica del Estado, digamos, que tiene que cambiar. Hay quienes, yo no tengo recetas, digamos, pero hay quienes dicen que, por ejemplo, penalizar de verdad la falsa denuncia, digamos, con una sentencia similar, digamos, a la pena que se está pidiendo. Es decir, si es por violación, bueno, que después, si es que es falsa denuncia, se vaya presa la persona que falsamente denunció por una condena similar, digamos, o equivalente a la denuncia que hizo. Esa es una de las cuestiones que yo he escuchado. Otra cosa también tiene que ver con la actitud de los jueces, porque está la legislación, fíjate, para poder, entre comillas, ser más ecuánime y no tan asustadizo, y por eso tengo mencionado los casos de Lisette Villa u otros, cualquiera de connotación social, que le pueden caer a un juez o a una jueza encima y que ante eso no quieren tener ningún problema. Entonces lo que dicen es, ¿sabes qué? Mira, acá hay una conflictiva de 5 o 6 años, no me importa, hay una denuncia de abuso sexual. ¿Quién es el fundamental del sistema machista? La mamá. ¿Quién hizo la denuncia? La mamá. El papá, alejado. ¿Cuánto? 3, 4, 5 años. Bueno, pero mi cargo sigue estando ok. Me estoy dejando asesorar por los organismos técnicos que viven. Los organismos técnicos son corporaciones privadas que viven de una millonaria, pero millonaria remesa fiscal, eternizando procesos donde, con listas de espera gigantescas además, que son nichos, además políticos. Uno de ellos, por ejemplo, apareció hace poco en CIPER, que era de Bópoli, digamos que es la financista de la campaña de Evelyn Matei, que yo descubrí, siendo periodista de derechos humanos cuando muy joven, que estas organizaciones, estas fundaciones que están alrededor y que son consultivas, llegué en 2 artículos, digamos, en The Clinic, en el año 2005, a que la Fundación San Pablo, que recibía dineros para menores, para protección de menores, lo ocupaba en campañas políticas de la democracia cristiana. Entonces, eso pasa también con las platas que se designan para este tipo de cosas. Organismos que paran la pelota y dicen, ¿sabéis qué? Yo no voy a investigar, me voy a demorar 1 año y medio. Yo sé que hay una conflictiva de 5 o 6 años, pero aquí, ojo, que hay una denuncia de abuso sexual grave. Así que prendo las alarmas cuando sé que el primer organismo especializado me ha dicho que probablemente no exista, y eternizan y no les preocupa la niña
o el niño y hacen su pega y quizás para qué ocupan los dineros que reciben, no tengo la menor idea. Tal cual. Un comentario brevemente, porque yo creo que a ti, Javier, lo que te avala es tu trabajo periodístico de una carrera que es impecable. Entonces, eso a nosotros nos pone el foco en el libro. Tratar este tema implica un riesgo. El riesgo que se instrumentalice, ¿cierto?, por aquellos que realmente son culpables y que dicen, miren, ven que acá... Está y eso, lleno de denuncias por supuesto, falsas. tal cual. Y que los niños no se atrevan más a denunciar. Pero yo creo que en el fondo, si yo veo un camino que podría proyectar este libro, pasa por tomar conciencia de lo que tú estás planteando, por plantear reforma al sistema judicial, por también apelar a la buena fe de quienes están trabajando en el sistema y son los que activan estas causas, y fundamentalmente yo creo que a la conciencia de las personas. Porque si realmente nosotros colocamos al niño en el primer lugar y queremos protegerlo, cuidarlo y entregarle todo lo que ellos merecen, no habría lugar para una denuncia falsa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. En el fondo, si lo piensa en profundidad, ese es el problema fundamental. No mujeres y hombres, son adultos Claro. que ponen a los niños, no solamente en las falsas denuncias de abuso sexual, en mil otras cosas. O sea, ¿quién no ha sido testigo de que un papá le dice, mira, tu mamá anda saliendo con este tipo, o una mamá le dice, mira, se gasta la plata en la amante y no la gasta en la pensión contigo, o no los vas a ver porque no pagas la plata, o lo que sea, pero en el fondo ahí hay niñitos y niñitas que están recibiendo un ataque de un lado hacia otro a sus dos dioses o amores fundamentales, y eso tiene un efecto devastador para la identidad posteriormente. Esto es lo peor, ya cuando uno decide acusar de abuso sexual infantil al otro de su propio hijo. Pero antes existe un camino gigantesco que podría haberse no recorrido y que tiene que ver con qué calidad de niñas y de niños, de identidades estamos construyendo y ciudadanos finalmente. A mí yo considero también que es una problemática súper importante social que hablemos sobre este tipo de cosas que suceden. Solo me preocupa que hemos avanzado tanto en las denuncias que me preocupa mucho. O sea, recién se hizo una ley para que se pague la plata y se entienda que esa plata que se paga mensualmente no es para la mamá o el papá, sino para los hijos. Que me dan miedo este tipo de situaciones porque pueden ser utilizados. Yo te entiendo, y a mí también me da miedo que pase, pero fíjate que, o sea, en el fondo, la evolución es la complejización de las cosas, digamos, siempre que vamos evolucionando nos vamos dando cuenta de cosas distintas y vamos cambiando y tenemos que ir incorporando nuevos elementos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, por ejemplo, cómo se trataba a los homosexuales o el bullying, y eso ha ido cambiando y ha ido haciendo más compleja nuestra personalidad, nuestras, digamos, percepciones, nuestro comportamiento, y eso finalmente es riqueza e implica tener que estar constantemente autoobservándonos. Así que yo lo veo como algo positivo, pero por difícil, ejemplo, pero en positivo. esta conversación, que hay 3 hombres y una mujer, a la única persona, porque yo dije honestamente que no había leído el libro, asumo que tú tampoco, Rodrigo, y tú tampoco, Hassan, soy la única persona que dijo que no lo había leído. Entonces, a la única persona que están te respondí porque fuiste la única. Preguntándole, no, porque ¿por tú lo qué dijiste. no lo leyó? No, Fui tú yo. Lo dijiste, eso no es así. Tú dijiste, yo Claro, no lo por leí. eso te estoy diciendo. Los otros no dijeron. Pero Si tú no, dices pero yo no lo quiero leí, demostrar yo te que la digo, sociedad, no lo leíste. lo único que quiero demostrar es que la sociedad tiene aún un sesgo. Y el sesgo, ¿Cuál es el sesgo? Es hacia que las mujeres siempre nos equivocamos. No, tú lo y dijiste. esa es mi posición. Tú lo dijiste. Y por eso yo te estaba haciendo estas preguntas. Pero tú dijiste que no lo habías leído y por eso te dije que no lo has leído. No, Nadie más lo dijo. No te estoy hablando a ti. Le estoy diciendo que A la a la comunidad. única persona en Le chat, están atacando. a la que están pero- atacando es a mí. Yo pensé que me estabas diciendo a mí. No, bien. Bien la Alejandra, comunidad bien de- Alejandra Oye, Valle. déjenme muy terminar de escrita. hablar, pero por la cresta que se asustan. Es como si yo fuera un ogro. ¿Qué onda? Estoy aquí con Javier cagada de la risa. Es una persona que conozco hace muchos años y a quien le tengo un respeto tremendo. Y Y lo yo quiero también, poner en y yo todos también, Alejandra, los escenarios porque creo que es importante. Sí, está bien. O sea, y a Está mí, bien. y quiero decirlo públicamente, esta cuestión no la he dicho nunca. En mi familia tengo casos sobre esto y sobre mentiras tremendos, dolorosos por la cresta, pero también tengo la capacidad de saber y conozco también casos muy dolorosos de mujeres que están sufriendo en este momento
Porque los tipos las acusan de otras cosas. Porque como dijo una persona acá, que es el único que ha sido lo suficientemente razonable en sus comentarios, es que esto es, y que tú también lo has hecho, estoy hablando del chat. Gracias. Es que esto es una cosa de adultos, dos adultos que prefieren sacrificar a sus hijos en pos de ganar un juicio. Terrible. Y eso es lo que no se entiende. Sí, el problema con esto de simplemente decir acá qué tipo de padres tenemos. ¿Ya? Está bien. ¿Qué tipo de madre se obsesiona tanto que su odio es tan fuerte que es capaz de obligar a su niño a inventar una cosa que va a hacer tanto daño a ese mismo niño? Pero decir eso es como lo mismo de decir que qué tipo de padre abusaría de esos niños. Es Esas lo son mismo. esas cosas que es como existen. estar entrando dentro de la existencia, de la complejidad de la existencia humana. Tal cual. Difícil. Entonces tenemos esas personas que hacen cosas espantosas. Y entonces las instituciones existen para tratar, con todas las limitaciones que existen, de hacer frente a esas cosas terribles que lamentablemente existen entre los seres humanos. Y ahí está la dificultad. No es justo hacerte la pregunta, pero como periodista no tienes forma de tener una varita mágica para poder distinguir entre las denuncias que son Y el reales sistema y las que son judicial, falsas. Porque vive en la conciencia. Tenemos el sistema judicial que de alguna forma nos aproxima a lo que tú estás diciendo, digamos. Un sistema judicial que haga bien su trabajo, que esté bien preparado, que tenga, digamos, peritos y peritajes de buena calidad, etcétera. Pero si tú te fijas, por ejemplo, hoy día los peritajes, hay un informe de la Corte Suprema que critica la calidad de los peritos que son parte fundamental del sistema. ¿Cuáles que serían los mal indicios? califica, el propio sistema judicial mal califica el sistema de peritaje. Tienes, por qué? ejemplo... ¿En qué elementos? Muchos elementos, desde conocimiento del sistema, digamos, capacidad técnica, digamos, formación en infancia, hay distintos, digamos, estándares, índices, pero y además, por ejemplo, también la Policía de Investigaciones, el CABAS Inscript, que es digamos, el test que se aplica para discernir, tampoco tiene ninguna validación internacional y está seriamente cuestionado. Mira, si yo te dijera algo, te tendría que decir que el sistema judicial funciona como funcionan los colegios públicos muchas veces en Chile, como funcionan los hospitales públicos muchas veces en Chile, sin mayor diferencia. El tema es acá que se está tratando con una cuestión fundamental, y no le quito la importancia, digamos, a los hospitales o a los colegios, que también la tienen y probablemente están en un nivel similar, digamos, pero es muy grave lo que te quiero decir. Es muy grave que en estos temas no exista la formación de los funcionarios judiciales, no exista la voluntad de hacerlo por miedo, y exista, por otro lado, organismos privados que lucran con esta cuestión. Cuando yo creo, si me pregunta a mí, yo creo que esto no debiera ser proporcionado por organismos privados, nunca debiera haber estado entregado a organismos privados. Fíjate que la pelea es tal que si tú te metes en una pelea, no sé, con tu señora, con quien sea, los peritos, tú tienes que pagarlos, y los peritos de la contraparte los tiene que pagar tu señora. Es decir, se agarran en una guerra de privados que es pública, pero tienen que ustedes gastar una cantidad de millones en abogados, en peritos que le salen 10, 20 millones de pesos. Una persona que no tiene dinero, acá no tiene ni una posibilidad. Ni una posibilidad, el seco económico del que hablamos. No tiene ni una posibilidad. O sea, es una cuestión horrenda, es un infierno. Un Estado tiene herramientas limitadas para meterse en el entorno familiar, y con algo tan difícil como el abuso sexual infantil, donde hay tantas mentiras, tanto miedo de tratar de esconder las cosas, tanto poder ejercido por personas poderosas frente a los más vulnerables a esto, hace que las herramientas del Estado siempre van a ser súper limitadas en tratar de No, pero hoy día son muy limitadas. Hoy día son muy limitadas, realmente muy limitadas. ¿Cuáles son las cosas objetivamente. que mejorarían en tu opinión? O sea, si esto fuera un sueño. Sí, totalmente, esa es la pregunta. Yo, por ejemplo, no privatizaría los servicios en términos de que esto se transforme en un negocio de eternización de servicios. Es decir, y que estén entregados, cuoteados políticamente los servicios privados, digamos, que son protección de menores, porque no se puede lucrar, creo, con la protección de los menores como no se puede lucrar con la educación y con la salud. Esa es mi postura, digamos, personal, y entiendo que haya gente que no piense eso. Eso pasa en todo el sistema judicial. Claro. Todo el sistema judicial está lleno de personas privadas. Por supuesto que acá es más terrible porque estamos hablando de niños, pues, obviamente. Estamos hablando de infancias de todo privadas. Claro, pero ¿sabes qué? Yo personalmente lo encuentro súper terrible.
O sea, de verdad que la única vez que he decidido asistir a tribunales, y eso que acabo de ganar ayer, una parte del juicio, digamos, es de una, ¿cómo decirlo? De una decepción tal que tú te sientes desprotegido en este país. Y tú estás hablando de personas, por eso yo te decía antes, que a lo mejor sí tienen lucas, porque para poder ir a un juicio de este tipo, tenéis que contratar a los expertos, tenéis que contratar a los peritos, tenéis que contratar incluso a los tipos que van a notificar al otro. Todo es privado. Todo es privado, Todo es privado. todo se contrata. Más los Además de los abogados, más los abogados. honorarios de los Claro. abogados. Entonces hay una mercantilización de la infancia acá que es tremenda, y hay una mercantilización completa del sistema judicial a la que se venden los jueces y las juezas para poder seguir subiendo en esto, pues, porque tampoco se van a dedicar, y lo que en realidad deberían estar haciendo, porque ellos son los que tienen la sartén por el mango, es denunciando estas cosas, buscando una forma de cambiarlas. Pero yo no sé si es porque tienen tantas causas que no lo hacen. Son funcionarios públicos que están haciendo carrera, también tienes que pensar, y ahí vuelvo a los casos que hablábamos al principio, la importancia de los casos emblemáticos y cómo pueden afectar en las decisiones que toma una jueza o un juez que no quiere, digamos, perder su cargo por ningún motivo. Tal Entonces, hay muchos motivos, y tengo que decir otra cosa, también hay jueces y juezas que sí se han dado cuenta de esto y que son, digamos, la minoría y que están intentando hacer también un contraciclo, porque se han dado, como te digo, cuenta de que esto está destruyendo infancias, porque 3, 4 años de separación de un padre o de una madre con un niño es una cuestión muy difícil, No se recupera nunca no más. tiene reparación, pues, porque, digamos, si no estuviste con esa papá o esa mamá, no es algo que tú digas, ya, después lo vayas a recuperar, no, lo que no tuviste, no lo tuviste y no lo vuelves a tener nunca más. Y generalmente evidentemente. son 4 años por el Estado, pero después muchas veces el vínculo ya se rompió por esa cantidad de tiempo y, digamos, y se perdió en el olvido Es súper nomás, difícil digamos. para una familia recuperarse de cosas. El daño de este irreparable, tipo. sí, está muy claro. No, es un daño que no tiene ninguna reparación absoluta. Y por eso hay que, yo sé que es una aspiración vana, Y pero ni siquiera, tratar de actuar ni de la buena siquiera fe. que llevar a la cárcel al otro tampoco lo recupera. Entonces, Al ¿cuál es la final son idea los al niños, final? los niños. Claro. En el fondo hacer conciencia. ¿Sí? Mira, el libro parte con los niños y la última frase del libro es sobre los niños. ¿Cachai? Mira. Aunque sonara cliché, pensé, la Bien cerca infancia, del micrófono. aunque sonara cliché, pensé, este es el último párrafo, la infancia es nuestra única garantía para un futuro mejor. En los casos investigados y conocidos, los corazones de esos niños y niñas habían sufrido horriblemente debido a que su inocencia e incondicionalidad solo eran comparables con su fragilidad y necesidad de amor. Ese es el sentido del libro. Perfecto. Yo creo que quedó súper claro. Invitamos a leer el libro entonces. Mañana vamos a hacer un sorteo. A nosotros nos parece siempre que es importante el debate de ideas. Yo creo que podemos tener... Por eso yo hago las preguntas que a mí se me ocurre que tengo que hacer. Y si ustedes no están de acuerdo, también está bien. Porque cada uno puede tener una visión distinta. Lo que sí es cierto es que este libro cumple con un rol que es muy importante en el periodismo, que es incomodar y analizar temas que están en la profundidad. Y creo que, fíjate, y me quedo con esta frase y la agradezco mucho, de Carolina Quinteros. Dice, el debate incomoda, grande la voz. He visto a Javier Rebolledo en otros medios y acá se profundizó el tema. Mucho, sí, verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, Gracias, es Javier. verdad. Muchas gracias a todos ustedes también por estar conectados. Gracias. Porque hoy día llegamos a los 90.000 90.000 seguidores. Recuerde que Felicitaciones. queremos tener 100.000 seguidores. Así que si ustedes aquí al viernes no hacen... ¿te cachai? Sí, pues. No, si yo sé que no vamos a llegar de aquí al viernes a 100.000. Pero queremos ser el único medio que no es de ultraderecha y que reciba su plaquita de YouTube. ¿Por qué no? Concédanos eso. Hacemos este programa por la pura buena onda, así que concédanos por lo menos llegar a los 100.000 suscriptores. Mira, tenemos 90 acá y hoy día tuvimos mucha sintonía. Le agradecemos mucho su sintonía, le agradecemos mucho conectarse con nosotros. Las críticas también las aceptamos y son bienvenidas, no tenemos ningún problema con ellas.
asumo que muchas personas que han entrevistado a Javier no habían alcanzado a leerse el libro antes de que Javier viniera. Sí, salió hace poco. Y la crítica a mí me pareció Pero bastante quedamos gratuita. más interesados ahora en poder completar esa Exacto, lectura. esa es la gracia. En instalar estos temas que son complejos de por sí, pero yo encuentro muy valiente el tratarlos de esta manera, con esta altura de mira, en un debate donde todos hemos aportado puntos de vista y donde hemos dejado bien claro cuáles son los riesgos, pero también lo que hay que corregir. Exactamente. Y yo creo que aquí lo importante es entrar en ese debate de fondo. Ojalá alguna vez se logre en cuáles son las cosas que hay que corregir, principalmente en nuestro sistema judicial, que yo siento que está, pero de verdad muy No, al debe. Las señales que ya son de... Claro, y Oye, ya sabemos, se ha estado ahí investigando los casos de corrupción. De ahora en adelante, los que ganen el libro que estén suscritos, o sea, que sea una condición, ¿cierto? O sea, absolutamente. ¿Cierto? Lo vamos a ver entonces Claro. entre quienes estén suscritos al canal de YouTube. Si usted no ha apretado la Solamente. campanita, no se va a poder ganar el libro. Me parece muy interesante. Ya, señores, hasta mañana, que estén muy bien. Gracias, Javier, por estar aquí en La Voz de los Muchas que gracias por la Sobran. invitación. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, 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 chao. Mantente informada. Suscríbete a La Voz de los que sobran. Con Alejandra Valle y Daniel Estino, Rodrigo Herrera y Hassan Akram. También la Rubia.